una obstrucción. ¿Qué se necesita en ese momento? Ellos pasan directamente por el catéter lavados con jeringa de 10. ¿Qué explico? Bueno, con respecto al tema del lavado por transfusiones es el siguiente. Si ustedes van a recibir, tienen el catéter implantable o central y van a recibir una transfusión y tienen que probar que funcione correctamente, o sea, que tienen que lavar. Si no está habilitado, tienen que habilitarlo, porque mejor, digamos, que ustedes que son enfermeros tengan ya habilitado el catéter cuando viene el técnico de hemoterapia, sabe que ese catéter se puede usar porque está permeable. Luego de esa transfusión hay que lavarlo, ¿sí? Termina la transfusión, se coloca, digamos, un plan, ¿sí? O como están paralelos seguramente con una llave de 3 vías o un conector bifurcado, se tiene que conectar, se tiene que sacar los glóbulos rojos y se tiene que lavar con técnica pulsátil para arrastrar todo lo que queda de contenido en el intralumen, ¿sí? Con técnica pulsátil. A ver. Acá, otra pregunta es si, ¿qué debo hacer en un retro de catéter? ¿Purgan la aguja? En mi hospital sí purgamos la aguja. Es más, nosotros, por ejemplo, un paciente que viene de la guardia, que no tiene el catéter habilitado, lo que se hace es hacer la técnica de habilitación y se purga la aguja, porque muchas veces algunos catéteres no tienen retorno, entonces hay que hacer maniobra para, digamos, obtener retorno, y si uno no purga, digamos, estamos con aire, porque la aguja hay que purgarla porque es aire lo que tiene adentro. Entonces, para hacer todas estas maniobras, sí o sí hay que purgar con solución fisiológica estéril, ¿sí? Después. La otra pregunta que estaba, Claudia, era también se en usan pacientes jeringas neonatales. de 10 mililitros para el purgado. Ahí Y en está, pacientes perfecto. neonatales, como el catéter es más finito, se podría usar mucho menos. Con el purgado de un catéter de neonato, con 2 centímetros ya es como todo el priming del catéter. Y te estoy diciendo como mucho. Así que con 3 centímetros es suficiente. La idea de la jeringa de 10 es generar menos presión porque tienen menos PSI, y el lavado que sea turbulento para limpiar bien el intralumen. Por ahí, si hay paciente con restricción hídrica, siempre hay que ver la cantidad de mililitros. No le vamos a poner 20, le pondremos 10, le pondremos 5, pero siempre hay que hacer la técnica pulsátil con solución fisiológica. A ver. ¿Sí? ¿Alguna más? A ver, leo. El tamaño de las compresas que utilizan en mi institución, ¿cubren completamente el paciente o solo un área determinada para generar un campo aséptico de trabajo? Bueno, con respecto a la compresa, sí es solamente el pecho, es chiquitita, es cuadradita. Lo que sí, bueno, ahora digamos en pandemia el paciente tiene barbijo, así que eso se mantiene, y cuando no estábamos en pandemia también le pedíamos al paciente, o tanto al niño también, que se coloque una compresa, porque a veces son chiquititos y gritan y aerolizan mucho, entonces sí o sí, barbijo para el paciente, y solamente se cubre la zona donde se va a abordar, y tratar de no tocar otros elementos. Ahora comenzamos a hablar en nuestra nueva recomendaciones de práctica de INS con la técnica no touch, ¿sí? De no tocar elementos principales, ¿no? Y en este caso, una vez que uno limpia donde está el reservorio, se mantiene en ese cuadradito, ¿sí? Que es estéril, para preservarlo lo más aséptico posible, ¿sí? Claudia, la otra, si no buscas, con respecto a la curación, se realiza la curación cada 7 días con la aguja insertada. En el caso de, por ejemplo, tiene que hacer un retro de catéter, puede, no se cambia la aguja tampoco.
esa misma aguja que está habilitada, se toma el retrocultivo con la técnica estéril, controlando bien todo ese tema, y se vuelve a habilitar la misma aguja, no se cambia tampoco. Aparte, en estos tiempos donde uno tiene que entrar menos a la habitación del paciente, donde hay que tratar de exponerse menos, nosotros como profesionales de salud, la verdad que es una práctica que les recomiendo, siempre y cuando también se hagan las curaciones cada 7 días, como corresponde, según necesidad, para no estar tanto tiempo con el paciente, y aparte, recuerden que cuanto más pinchamos esa cámara, le sacamos vida útil. Entonces elijamos las agujas más finitas y mantengámoslas bien, ¿sí? Y siempre con la técnica lo más aséptico, y evitando tocar sitios donde pueden correr riesgo de contaminación, ¿sí? Disculpen, buenas tardes, mi nombre es Leandro Puch. La gasita no tiene que estar tipo corbatita, sino, como vieron en la foto, sobre la base de la aguja, y así se puede observar todo alrededor del sitio donde está insertado. Entonces ahí uno puede valorar si esa gasita está con sangre, secreción, porque tal vez puede ser que sea de reciente colocación ese catéter y tenga el bolsillo abajo, y eso esté drenando o esté con sangre, ahí sí hay que cambiarlo a las 48 horas o según necesidad. Bueno. La migración del catéter por defecto rotura es una urgencia quirúrgica. No, mira, en general cuando puede ser una urgencia quirúrgica si el catéter migra y se va, porque está en una vena y se puede ir a pulmón. Pero muchas veces se detecta, digamos, cuando el paciente está internado y le molesta algo, entonces siempre hay que hacer, si tiene un catéter, y bueno, en el caso del implantable, probar, no tiene retorno, le duele cuando infunde, enseguida hacer, digamos, una placa de control, y sí, en estos casos donde el catéter está dentro y se migró, sí, eso es como que hay que llamar hemodinamia y hay que resolverlo, porque la única manera de realizar y sacar ese catéter que migró por dentro de la vena es a través de intervencionismo de hemodinamia para que lo enganchen. Pero cuando pierde la cámara, como en la otra foto, que hay una fuga por ahí, todo está contenido en su lugar, y bueno, con tiempo, ¿sí?, se puede llevar al paciente y programarle quirófano. Si lo que se extravasó es una droga vesicante, y ahí ya hay que llamar y ver las medidas digamos, al médico oncólogo o el que esté más avanzado en su institución, para ver cómo va a ser el tratamiento local o va a haber un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Con respecto, digamos, ahora, como hay muchos aislamientos por el COVID, se mantiene lo mismo que cuando ustedes ingresan a un paciente. Nosotros, fuera de la pandemia, con nuestro uniforme común, cofia y barbijo y nada más. Si ahora en este momento de COVID, que usamos antiparra, todo es como sobreprotección, así que está bien. Mantenemos lo mismo, pero no. Por ahí en áreas donde había pacientes inmunocomprometidos o en trasplante de médulas, ellos tienen el protocolo de entrar a la habitación todos vestidos, pero son zonas especiales, ¿sí? Nosotros en internación general, o hasta también en terapia, con el ambo común, guantes estériles, todos los materiales estériles, cofia y barbijo, ¿sí? Y ahora sumado a los elementos de protección personal. Claudia, yo te quería hacer una pregunta, Claudia. Cuando el paciente hace fiebre, bueno, yo ya lo contesté, no cambiamos la aguja.
si nosotros pasamos medicación directa, nosotros en realidad lo que hacemos es, el equipo de patrullas y la enfermera no tiene las herramientas para habilitar el catéter y las herramientas tanto de conocimientos, ¿no? Nosotros le ayudamos a la habilitación del catéter y la enfermera tiene todo preparado, el suero que le va a colocar, que sería el principal, y siempre se trata de colocar conectores bifurcados. Allá en el hospital tratamos de no usar llaves de 3 vías, conectores bifurcados que tienen conectores libres de aguja en las puntas, y si hay algo en paralelo, se puede colocar por allí, y también las bombas tienen segundo canal, entonces ahí también se pueden pasar las medicaciones, y hay que estar atento de que la compatibilidad de los mismos, ¿sí? Después, yo creo que... Y patrulla de catéter funciona de lunes a viernes, días hay turno mañana, turno tarde. Nos abocamos a la colocación de accesos vasculares tipo PIC, y estamos como interconsultoras a otros servicios, y en su momento curábamos la mayoría de los catéteres, y ya fuimos dejando de hacer esa función para que lo pueda realizar la enfermera de la sala, y solamente quedamos como interconsultoras ante cualquier, digamos, consulta que tengan, si no pueden colocar un parche, si sangra mucho, si no, o sea, cualquier obstrucciones, cualquier inconveniente que se les ocurra, nos llaman al servicio de patrulla y nosotros lo tratamos de resolver. ¿Por qué clorexidina y no alcohol para la antisepsia? La clorexidina y no alcohol. El alcohol en los bebés tienen la piel, digamos, por ahí muy sensible, y si uno le saca el parche y le pasa alcohol, el chico va a llorar mucho, y es más, el alcohol es más irritante, ¿no?, que la clorexidina. Por ahí la combinación de ambos, clorexidina en base alcohólica, sería lo mejor, pero igual, si la piel está irritable, alcohol los dejaríamos como una segunda opción. Como primera opción, clorexidina en base alcohólica, o povidona, pero bueno, hay que esperar mucho tiempo que se seque. No sé, yo he esperado hasta 6 minutos hasta que se seque, así que en un paciente donde uno va a curar, la verdad que se tarda bastante. Y el alcohol como último. ¿Se puede? Se puede. ¿No hay otro? Sí se puede. Pero recuerden que es muy irritable para la piel. Bueno. Con respecto a la parenteral, pueden pasarlo por el canal que ustedes quieran, distal o proximal. Si está en una terapia, por ahí el distal se usa para medición de la presión venosa central, entonces toman el proximal. Y con el recaudo de siempre, digamos, usar solamente la parenteral para esa luz. Pero eso, digamos, va a depender del tratamiento del paciente. No hay una luz exclusiva para parenteral, salvo que lo determine el protocolo de su hospital, o en el caso de una terapia por una cuestión de sentido común, digamos que el distal se use para la medición de la presión venosa central, y los demás lúmenes para los yuyos y otras hierbas, así que eso lo maneja cada área. Bueno, a ver. ¿Alguien más? Ah, no están habilitados los audios. Ay, gracias por el aguante. Por mil disculpas. No podía presentar el PowerPoint. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, estoy en contacto con Soledad, así ella me hace llegar las inquietudes. Mi idea es poder ayudarlos en este camino de cambio, ¿no? Con respecto a los cuidados y bueno, mejorar las prácticas.